Hola amiguitos unicornios y bienvenidos a un episodio más de El Rinconcito del Unicornio. El día de hoy tenemos un tema que seguramente tú ya estás hasta el gorro de escuchar de este tema, pero creo que es importante que hablemos de él. Vamos a hablar de la pandemia que estamos viviendo en el mundo, COVID-19. Muchas enfermedades se aproximan en el futuro, no quiero espantarlos, pero esta no va a ser la última. Sin embargo, hay un enemigo silencioso que se está esparciendo por el aire, listo para asesinarnos. El COVID-19 se está esparciendo, o más bien ya está esparcido por todo el mundo. Y los países no se dan abasto en los sistemas de salud que tienen. No importa qué país sea, no hay ninguno que haya demostrado que estaba preparado para una pandemia como esta. Pero bueno, la historia de esta pandemia comienza en diciembre del 2019. Aparentemente en un mercado de venta de animales en los que también se venden animales exóticos para su consumo, o sea, para que las personas se lo coman. Y esto fue en el mercado de Wuhan. Primero, los doctores empezaron a ver que llegaban muchas personas con neumonías atípicas a los hospitales de Wuhan. Entonces los doctores empezaron a notar que obviamente algo andaba mal. El número de pacientes con neumonía eran demasiados. Ahí empezó esta tragedia. Darse cuenta los doctores que llegaban demasiadas personas con neumonía, pacientes con afecciones respiratorias, se dieron cuenta de que esto se trataba de un virus que era altamente transmisible. Pero no fue hasta el 20 de enero, es decir, un mes después, que en China se empezaron a tomar medidas, particularmente en Wuhan. Lo que se hizo fue aislar la ciudad y aislar las ciudades aledañas, ya que el número de casos contagiados era demasiado. Pero no solamente eso, el número de casos era muy alto, pero además tenía una tasa de mortalidad de aproximadamente del 10 al 15% de las personas contagiadas. Esto estaba también alertando a la población porque no solamente se trataba de un virus que era altamente transmisible, sino un virus que podía llegar a matar a grandes cantidades de personas que se pudieran llegar a contagiar. Muchos de los habitantes de Wuhan se dieron cuenta que con estas medidas del gobierno lo que empezaba a escasear era la comida. Todos los comercios estaban cerrados, no había lugares en donde conseguir alimentos. Entonces la gente empezó a entrar en pánico, empezó a hacer compras de pánico y empezó a comprar toda la comida que podía. Esto hizo que mucha comida se tirara así tal cual intacta como se llegaba a comprar del supermercado, se tiraba porque llegaba su fecha de caducidad. La gente estaba tan desesperada por creer que esto no era algo temporal que empezó a pensar en sí misma y a ser egoísta y a consumir todo lo que creía que solo era para él. Sin embargo, muchas otras personas por su culpa se empezaban a quedar sin pañales para los bebés, sin papel higiénico, sin toallas femeninas y cosas básicas. Muy poco tiempo después se dieron cuenta que la estrategia de Wuhan de aislar la ciudad había fallado. Los habitantes le habían fallado el gobierno y el gobierno también había fallado. La pandemia se empezó a esparcir. Todavía en ese tiempo no era una pandemia, pero se empezó a esparcir el virus por Pekín, Tailandia, Singapur, Hong Kong, Corea del Sur y Japón. Pero ¿en qué habían fallado las autoridades de Wuhan? Aquí lo que nos falló, o lo que les falló a las autoridades de Wuhan, es que conocían tan poquitito sobre el virus, que no se dieron cuenta de un asesino silencioso que estaba en las ciudades. Empezaron a aislar a todas las personas que estaban enfermas porque presentaban los síntomas. Sin embargo, se dieron cuenta que no todas las personas de la población presentaban los síntomas y que había personas infectadas sin ningún síntoma esparciendo el virus por toda la ciudad, creyendo que eran gente sana. A estos se les llamó transmisores pasivos. Es entonces cuando la OMS, la Organización Mundial de la Salud, marca una alerta mundial. Una pandemia estaba en progreso. Uno de los casos más sonados fue el caso del crucero Diamond Princess, que iba de Yokohama a Hong Kong
con 2.700 pasajeros y 1.000 de la tripulación. Es decir, iban 3.700 personas en ese crucero. Era un viaje que se iba a hacer aproximadamente de 14 días. Muchas personas tenían ahorrado todos sus ahorros y lo pusieron en ese viaje. Era el viaje de sus sueños. Imagínense que ustedes ya están listos para la aventura de su vida. Al fin descubren que a dónde van a ir de vacaciones y se van en un crucero, tal vez con su familia, tal vez con su pareja, tal vez con un grupo de amigas. Pues resulta que uno de los tripulantes, 5 días después que había zarpado el barco, tuvo que salir porque se empezó a sentir muy mal. Desgraciadamente, cuando le hicieron las pruebas, dio positivo al SARS-CoV-19, al COVID-19. Eso quería decir que dentro del barco había muchas personas infectadas. Inmediatamente las autoridades tomaron acción. Inmediatamente el crucero se puso en cuarentena y solamente en el primer test que les hicieron a los tripulantes, 41 personas ya estaban infectadas. Imagínense la cantidad de personas que esas 41 personas pudieron haber infectado. Al final, cuando el barco al fin pudieron salir todos, dieron para positivo al SARS-CoV 700 personas. Afortunadamente, se esperaba que fueran un poco más los contagiados, pero se tomó acción rápido y se puso en cuarentena el crucero. Sin embargo, este fue un parteaguas para que los investigadores se dieran cuenta de que esta enfermedad se transmitía mucho más rápido de lo que se creía. Ya había habido un alto contagio de SARS. Sin embargo, se dieron cuenta que esta cepa, porque es una cepa del SARS, el SARS ya existía y después entonces surge el SARS-CoV, que es el COVID-19, ¿no? Entonces, se dieron cuenta de que es 20 veces más mortal. Esto quiere decir que, bueno, aunque ya existía el SARS, y es verdad que ya existía, esta nueva cepa mata 20 veces más que la cepa anterior. Es justamente en este momento cuando la sociedad comienza a darse cuenta de que cuidándonos nosotros, estamos cuidando también a los demás. La carrera era para inventar una vacuna. Sin embargo, esa carrera es una carrera contra la vida. Entonces, no vamos a tener una nueva vacuna por lo menos de aquí a 12 meses. Y 12 meses es exactamente un año. Con muchos sistemas de salud colapsados, por ejemplo, como los de Italia, los de España, se dieron cuenta de que, aunque era obvio que la mayoría o del 70 al 80% de la población se iba a contagiar, había que detener esa cadena de contagios. Había que hacerla un poco más lenta. Sí, aunque parezca extraño, los científicos dicen que es muchísimo mejor aplanar la curva. Pero, ¿qué significa aplanar la curva? La curva de contagios. Quiere decir que si normalmente la curva sube muy alto y repentinamente baja, lo que ellos están buscando es alargarlo. Esto quiere decir que dure un poco más de tiempo la enfermedad, pero que sean menos los casos que se van contagiando, para que el sistema de salud no colapse. Escenas escalofriantes dentro de los hospitales de todo el mundo. Médicos teniendo que decidir quién vive y quién muere. Esto es lo que nos ha dejado el COVID-19. Hay que rastrear y hay que aislar a los infectados, pero esta no es una tarea nada fácil, ya que las pruebas para saber si tienes o no tienes COVID no son nada baratas y además tendría que haber demasiadas pruebas, casi que una para cada quien, para que se pudiera identificar realmente quién de la población está infectado y quién no, y así poder aislarlos. Es por eso que las autoridades han tomado como decisión la cuarentena para todo el mundo. El mundo entero ha entrado en cuarentena y aunque ya hay algunos países que parecen estar regresando a la normalidad y otros que tal vez no se vieron tan afectados en el virus, habemos también otros países que aún estamos en la cuarentena, aislándonos todos, no solamente los enfermos, pero esto es por seguridad también de todos. Pero regresemos al mercado de animales de Wuhan. No es la primera vez que gracias a los animales nosotros nos contagiamos de algún virus. De hecho, la mayoría de los virus que existen en el mundo vienen de ellos, pero
No es culpa de los animalitos, en realidad es culpa de nuestro egoísmo, porque si nosotros mantuviéramos a las especies salvajes sanas y nos preocupáramos también porque vivieran en ambientes sanos y nosotros mismos viviéramos en ambientes sanos, pues esto no pasaría. Una de las enfermedades que los animales nos han traído ha sido, por ejemplo, el VIH. A principios de marzo, el virus ya había alcanzado 6 continentes. La escasez de pruebas también estaba en todo el mundo y lo peor de todo es que esta era la única forma de detectar a los infectados. Las economías de todo el mundo enfrentaron y van a seguir enfrentando consecuencias brutales. Y lo peor es vivir en la incertidumbre. Todos vivimos en la incertidumbre de cuando termine esto, ¿qué va a pasar? ¿Y cómo va a ser la vida cuando esto pase? Las noticias parecen empeorar cada día y no parece haber buenos resultados hasta el momento. Hay demasiados muertos y lo peor de todo es que en países como el nuestro, que es México, el número de muertes alcanza el doble de lo que se esperaba y de lo que se había mostrado en otros países. Lo que sí es cierto es que no todos los días se puede vivir y no cualquier persona vive dentro de una pandemia en desarrollo. Y aunque no sabemos qué es lo que va a pasar, qué es lo que nos depara el destino, sí sabemos una cosa: el virus no se va a detener, el virus va a seguir ahí. Incluso podemos recaer, tenemos que tomar todas las medidas, pero sobre todo tenemos que ser solidarios entre todos, tenemos que cuidarnos los unos a los otros, tenemos que cuidar lo que comemos y tenemos que cuidar a todas las especies animales que nos rodean. Si no lo hacemos, la extinción de la raza humana va a ser inminente. Amiguitos unicornios, el COVID tal vez se ha llevado a personas que hemos querido mucho. Tal vez se lleve a muchas personas que queremos, pero para que esto no suceda, tenemos que tener mucho cuidado. Quise hacer este video porque me doy cuenta de que estamos en un momento crucial de la humanidad. Este momento que estamos viviendo se va a recordar por el resto de la historia de la humanidad. Es un evento sin precedentes y aunque ya ha pasado en otros momentos de la historia, esta pandemia que estamos viviendo en estos momentos y con la cantidad de población que hay, nos está enseñando que nosotros no tenemos el control de nuestras vidas, que las cosas no son como nosotros creíamos. Recientemente me mandaron un video en donde había una fila de personas cuando en Francia se levantó la cuarentena. Esas personas estaban en una tienda departamental de ropa esperando a comprarla. Amiguitos, no caigamos en eso. Tenemos que aprender muchas cosas de esta pandemia. Cada quien tiene que aprender lo que tenga que aprender. Digámosle adiós a las personas que queremos, a todos esos héroes sin capa, a los doctores que han muerto, haciendo su labor. Y a todos nuestros amigos y compañeros, tal vez padres, tal vez abuelos, tal vez hermanos, que han fallecido por esta enfermedad. Cuidémonos y cuidemos a todos. Los quiero muchísimo, amiguitos unicornios. No se olviden de darle like a este video. Pónganme en los comentarios qué opinan de esta pandemia. ¿Cuánto tiempo más creen que tenga que durar? Aparentemente, según lo que dicen las autoridades, tenemos que alargar un poco más esto, para que sea menor el número de contagiados y mayor el tiempo. ¿Quién sabe? Suena extraño, pero así es. En México ya llegamos a un punto muy alto, pero no podemos saber si este es el más alto. Tenemos que ser más precavidos que nunca, cuidarnos los unos a los otros. Y ustedes saben que yo los quiero muchísimo, amiguitos unicornios. Perdón por hoy estar tan seria, pero recientemente un amigo mío muy cercano falleció también de COVID-19 y uno de sus hijos. La verdad, sí me duele. Nos vemos en el próximo capítulo del Rinconcito del Unicornio. Los quiero mucho. Bye.